Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Esta es nuestra primera tertulia del año. Gracias a Dios podemos volver con todas las actividades de este año. Hemos querido hablar de la pedagogía cristiana. Y como decía antes, esta es la antesala del taller que vamos a dar a fin de mes con Brian. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque hay muchísimo material acerca de la pedagogía cristiana en inglés. En español no hay tantísimo material, y el material que hay en castellano es muy reducido, y el material que yo conozco por lo menos es un poco desactualizado. No he podido encontrar material cristiano tan reciente que esté en conversación con los avances que estamos viendo. Así que queríamos invitar una experta en educación, a Débora, a Brian también, que es profesor, que estudia ciencia de la educación. Pero bueno, queríamos hablar un poco de educación, pero no solamente de educación en la iglesia o en un seminario o instituto bíblico, pero también educación en todos sus contextos, porque nos parece importante que podamos crecer en estas áreas. Entonces, antes de comenzar, quería pedirle a nuestros invitados esta noche que se presenten para que podamos conocerlos un poco más. Débora, contanos un poco de vos y de tu vida. Bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, es un placer enorme para mí estar aquí con todos vosotros. Doy gracias por la invitación, por haber pensado en mí y por darme esta oportunidad y este privilegio que para mí es el estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues os cuento un poquito. Bueno, yo nací en España, soy de Madrid, donde estudié. Me licencié como maestra y bueno, estuve enseñando. Me doctoré también en educación en una universidad española y bueno, pues he estado trabajando como docente universitaria desde entonces en diferentes universidades, sobre todo trabajo a distancia en universidades online, impartiendo asignaturas de pedagogía, de educación, un poquito relacionadas con la enseñanza. Aunque bueno, también en los últimos años he estado mucho por Estados Unidos, donde bueno, también he enseñado español como lengua extranjera, que es mi segundo gran amor. También estoy ahora ultimando un doctorado en lengua y literatura española, así que por ahí ando, ¿no? Un poquito entre la enseñanza de la educación, de cómo enseñar, y la enseñanza también de la lengua, del español concretamente, como lengua extranjera. Básicamente es un poquito en lo que estoy. Buenísimo, muchas gracias. Es un privilegio tenerte acá con nosotros. Estamos súper emocionados, como te decía antes, de aprender de vos y de tu experiencia. Y Brian, Gracias a vosotros. contanos, gracias. Brian, contanos un poco de vos y de tu experiencia con la educación. Bueno, buenas noches también a todos, gracias por venir. La verdad que yo también estoy como con muchas ganas de escuchar a Débora, y estoy acá como ansioso por eso también, porque me encanta la educación de todas sus maneras, ¿no? Estudio ciencias de la educación, estoy en los últimos pasitos para terminar, si Dios quiere. Si todo va bien, podría ser este año, y actualmente estoy trabajando en 2 colegios cristianos, dando algunas materias y como preceptor, que no sé si es el mismo nombre en todos los países de los que nos acompañan, pero es como una especie de tutor de los chicos, acompañándolos en los momentos donde no están en el aula y en cuestiones administrativas y de la convivencia en la escuela. Así que bueno, disfrutando también de ese nuevo rol que nos permite la educación. Así que por eso andamos actualmente. Genial, muchas gracias. Y es un privilegio también tenerte a vos con tu experiencia acá. Queremos descubrir juntos esta noche un poco de lo que significa tener presente a Jesús en el aula. Muchos de nosotros enseñamos en contextos cristianos y en contextos no cristianos. Yo siempre
di clases en la iglesia, siempre, hace años di clase en la iglesia, pero cuando comencé a dar clase en contextos seculares, tuve que aprender otro tipo de pedagogía o aprender otras formas y otras maneras. Pero hoy queremos abordar diferentes contextos, ¿no? Estemos en la iglesia o hago un seminario o en la escuela laica del Estado, creo que podemos traer a Jesús con nosotros o reconocer que Jesús ya está ahí y queremos de alguna forma ser diferentes siendo docentes cristianos. Entonces, por eso vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados y queremos comenzar con dos preguntas que parecieran sencillas, pero como todo tema que es profundo, y las preguntas sencillas nunca son básicas, sino más bien abren la puerta para un rico debate. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacer, comenzamos con Débora y después lo abrimos, pero ¿qué es la enseñanza o qué entendés de la enseñanza y qué sería o qué significa educar? ¿Qué es la enseñanza y qué es educar? Te escuchamos. Bien, pues sí, complejas son las preguntas, desde luego. Es difícil definir qué es la enseñanza, qué es educar, y lo es sobre todo porque son términos que están en constante evolución, que cambian. Enseñamos y educamos desde hace muchísimos años, pero no lo hacemos igual. Hemos cambiado la forma de enseñar, la forma de educar, incluso la forma de entender qué es la enseñanza y la forma de entender qué es la educación. Entonces, por eso es una respuesta, es una pregunta tan difícil, ¿no? Y tiene una respuesta bastante compleja, ¿no? A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, ¿no? Y volver un poquito más atrás, pues para ver cómo surgieron esas palabras, que nos den un poco las pistas de su significado. Y bueno, pues si pensamos en educar, viene del latín ducere, que significa guiar o conducir, y algo muy similar pues ocurre con las palabras como pedagogía o pedagogo, paidos, este viene del griego paidos, niño, agogos, que también es conducir, ¿no? Y bueno, también enseñar es una palabra que viene del latín también, de un latín un poquito más vulgar, más informal, que bueno, porque también tiene un poquito el mismo sentido, ¿no? Aunque al principio la raíz viene un poquito más a ser pues, señalar, designar, pero es instruir al final, ¿no? Entonces, conducir, guiar, instruir, pues parece que es un poquito el sentido general de estas palabras, y es en realidad lo que hacemos cuando enseñamos, cuando educamos. Ahora bien, como decía, no son palabras que hemos entendido siempre igual, y son palabras que han ido cambiando a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Y bueno, pues siempre hablamos de una educación más tradicional, donde bueno, pues el docente se dedica un poquito más a el desarrollo del intelecto de su alumno, ¿no? Y bueno, pues hoy en día parece que hemos dejado eso un poquito más atrás, y parece que nos estamos aproximando más a ese significado original o a ese significado etimológico, y parece que sí que entendemos más el papel del profesor como el que guía, como el que acompaña al alumno, el que le instruye o le conduce por un camino pues para un desarrollo un poquito más completo, no solamente de ese intelecto, de esa área más cognitiva, ¿no? Entonces, es un término muy amplio que, a pesar de que ha evolucionado, no ha cambiado tanto como pareciera. Pero bueno, como decíamos, sí que es un término muy complejo de definir y de entender en general. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál sería la finalidad de esa educación? Por ejemplo, ahora, según los estudios de la educación, según la ciencia, ¿cuál sería la finalidad de la enseñanza? Bueno, en la actualidad está muy claro que hablamos de un desarrollo integral de la persona. O
O sea, lo que queremos es que la persona se desarrolle, ya no hablamos solamente de ese desarrollo cognitivo, sino un desarrollo integral. Y cuando hablamos de un desarrollo integral, nos referimos a todas las áreas de la persona. Obviamente sus capacidades intelectuales, pero también su personalidad, un desarrollo social, un desarrollo emocional, un desarrollo de muchas otras habilidades que, bueno, más que nada preparan al sujeto, a la persona, para desempeñarse en la vida, en todas y cada una de las áreas de la vida. Entonces, es un objetivo muy amplio, es un objetivo muy complejo y, bueno, pues un objetivo que evidentemente hace de este un proceso difícil, ¿no? Es un proceso de mucha dificultad. Me parece una tarea bastante difícil, ¿no? Si era difícil enseñar a la gente a leer y a pensar, y ahora tenemos que tomar en cuenta un montón de cosas más, bastante complejo. Brian, ¿querés agregar algo a eso? No, creo que está como muy interesante lo que Débora nos está planteando, esta idea de acompañar, de preparar para un desarrollo, y no sé qué piensan ustedes, pero preparar para un desempeño en la vida que les va a presentar un escenario, un mundo que tal vez es muy diferente del que podamos vivir los que estamos enseñando. Capaz que la educación tradicional apuntaba a preparar a los estudiantes para un mundo como más o menos conocido, y hoy en día nos pasa esto de que preparamos para un mundo que ni siquiera conocemos los profesores que nuestros estudiantes van a tener que vivir después. Y eso complejiza aún más la tarea de la enseñanza, me parece. Pareciera también que en Argentina se debate mucho el papel de las humanidades en la formación o en el desarrollo integral del alumno. Porque si apenas educamos a los niños para salir al mercado a conseguir un trabajo, o si realmente queremos que sean personas creativas, que tengan la habilidad para socializar, si pueden después en cuanto a las emociones enfrentar diferentes desafíos. Eh, ¿Cuál sería la inteligencia emocional en la educación y cuál sería lo que decía Brian, educar en la trascendencia? ¿Cuál sería como esa sutileza, esa diferencia entre estas dos ideas de la educación? ¿Qué opinan? Bueno, si hablamos de inteligencia emocional y hablamos de educar en la trascendencia, creo que estamos entrando a un área un poco más desconocida del individuo, ¿no? De hecho, la inteligencia emocional es un área que conocemos desde hace muy poquitos años, que venimos estudiando desde muy recientemente, no más de 30 años. Y bueno, son aspectos un poquito todavía novedosos y un poquito peculiares. Todo esto yo creo que nace, como decíamos, nos dimos cuenta en algún momento que bueno, el conocimiento al fin y al cabo, el educar para adquirir conocimientos se quedaba un poquito corto y que bueno, pues, una vez que educábamos a los sujetos y les hacíamos adquirir una serie de conocimientos, pues parece que no era suficiente para después la vida, ¿no? El día a día, para el desempeño de una profesión o para lo que fuera, ¿no? Para la vida en general. Entonces fue aquí cuando, bueno, yo creo que todo empezó un poquito con las teorías, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner en 1983, que fue el primero en hablar de una inteligencia, bueno, no fue el primero en hablar de una inteligencia emocional, pero fue el primero al menos en el que se le hizo un poquito de caso, ¿no? Él planteó unas áreas, las que llamó inteligencias, y ahí fue su gran éxito, ¿no? Porque podría haber hablado de capacidades o de áreas, o podría haber puesto otra palabra, pero al llamarla inteligencias, pues eso obviamente creó un debate muy grande.
y él reconoció pues 8 inteligencias, bueno, entre las cuales después amplió, modificó un poquito el número, entre las cuales de hecho estaba la inteligencia espiritual en algún momento también. Y bueno, pues esto creó este foco en áreas que antes no se habían planteado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se empezó ya a desarrollar pues, la teoría de sistemas, por ejemplo, en la que, pues, lo que se trata es ver al individuo desde todas las perspectivas posibles. Vemos que no solamente podemos ver una única perspectiva, sino que hay muchas áreas que bueno, pues, están a la vez implicadas, ¿no? en el desarrollo de una persona. Y bueno, pues luego también empezamos a hablar de competencias en la escuela. Ya no hablamos tanto de contenido, sino de competencias. Empezamos a hablar de habilidades, y un poquito la educación se convierte o pasa de ser adquirir conocimientos o adquirir información a desarrollar, ¿no? Desarrollo de habilidades, desarrollo de pues, las capacidades personales. Entonces yo creo que aquí es donde entra este nadar en lo desconocido, esta educación emocional, las emociones que tienen tanta importancia en el desarrollo de la persona, ¿no? Y esto es algo que es inherente a los humanos, a la humanidad. Esta trascendencia, esto que es que está un poquito más allá, que no podemos ver, que está un poco más oculto, que es inaccesible, que es mucho más difícil de conocer, pero bueno, que es importante igualmente, ¿no? Y bueno, pues la educación emocional se ha visto, se ha comprobado, y bueno, hay muchos estudios al respecto, que tiene un papel muy importante en el aprendizaje. Es muy difícil aprender sin emociones, aprendemos con emociones. Es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante tener en cuenta las emociones del alumno, y también igualmente es importante tener en cuenta las emociones del profesor, ¿no? Porque también juegan un papel muy importante. Entonces, todas estas cosas son cuestiones novedosas que todavía estamos descubriendo, pero que parece que juegan un papel pues muy importante y que tenemos que considerar y que tenemos que tener en cuenta. Y no sé si respondo del todo a la pregunta, pero bueno, al menos como una aproximación, espero que sí me valga. Buenísimo. Entonces está diciendo que la educación pasó de lo que creo que se llama educación bancaria, que nosotros depositamos los conocimientos en los alumnos y somos los que sabemos, ellos son los que no saben, somos los que tenemos los conocimientos o el acceso al conocimiento y ellos son los que no tienen, y por lo tanto nuestro trabajo es depositar en ellos todo lo que deberían saber. Pasamos de este tipo de educación a una educación como más humana, que reconoce que hay distintas tareas que van a enfrentar en la vida y vamos capacitándolos para enfrentar eso. ¿Será algo así? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, la verdad es que también la sociedad, como decía Brian, que nos obliga un poquito al cambio, ¿no? Hoy en día, nuestra sociedad, con todas las nuevas tecnologías, con el acceso a la información, tenemos la información en el alcance de nuestras manos. O sea, ahora ya el papel del profesor como el que deposita, como decías, deposita información en sus alumnos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber algo, me voy a internet y lo voy a encontrar. Entonces, anteriormente, pues cuando la información estaba en manos de unos pocos, pues a lo mejor sí que tenía sentido que esos pocos transmitieran esa información, ¿no? Pero hoy en día cualquiera puede encontrar cualquier información de forma muy fácil, ¿no? Cualquiera tiene acceso a esa información. Entonces, el papel del profesor tiene que cambiar, necesariamente tiene que cambiar. Entonces, el profesor ya no es esa fuente de información, ya no es aquel que conoce y es el que pues, da a conocer, sino que es el que acompaña, ¿no? Es el que permite pues,
el que ayuda a adquirir esos conocimientos o a desarrollar ese conocimiento, ¿no? Antes hablábamos del saber, ahora hablamos del saber hacer, ¿no? Que es un término totalmente diferente, pero que está mucho más relacionado con lo que vivimos en el día a día, ¿no? Es un cambio necesario pues debido al cambio de la sociedad, ¿no? Y es algo que debíamos realizar. O sea, la educación ya no se trata de ese mero pasar conocimientos, transmitir conocimientos, sino que se ha convertido en algo mucho más grande, mucho más completo y mucho ingente, con mucho más peso, con todas estas áreas de las que hablábamos, ¿no? Que están implicadas y que de alguna forma pues, juegan un papel que es básico. Muy bien. Entonces pareciera que la transformación que estamos experimentando en la sociedad requiere que pensemos en la virtud del profesor o de la profesora y cómo considera su vocación o su praxis en el aula, ¿no? Hablamos un poco entonces de cómo entendemos la figura del profesor. ¿Quién debe ser esa persona que pretende acompañar, que pretende enseñar en nuestro mundo tan diferente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba eh, haciendo la licenciatura, no teníamos, nadie veía videos en YouTube para descubrir cosas. Íbamos a la biblioteca y yo pedía un libro que llegaba al mes porque venía de no sé dónde. Y entonces era todo un tema el acceso a la información. O sea, el que escribía el mejor ensayo tenía mejores fuentes. Hoy en día capaz es otro tema, pero siempre estuvo la necesidad de que alguien nos acompañara en este proceso de formación. ¿Cómo podríamos entender, Brian, Débora, esa figura de profesor? Bueno, creo que como Débora decía que el término de educación o enseñanza fue cambiando, junto con el cambio de esa palabra fue cambiando la idea que teníamos de cuál es el docente o qué es un docente o qué se supone que debería ser. Si pensábamos en esa educación que hoy llamamos educación tradicional, la figura del maestro era como ella nos compartía, aquel que tenía la fuente de la sabiduría. E incluso se ven algunas películas que los estudiantes viajaban en busca de aquel profesor que tenía ese saber específico en medicina y viajaban muchos kilómetros, porque claro, la figura del profesor era casi como un sabio que manejaba ese contenido, ese saber, y eso fue cambiando al punto que hoy nos encontramos, por lo menos en las escuelas, y seguramente en las universidades también, en todos los ámbitos, pero nos encontramos que el estudiante sabe incluso más que el docente en algún área de conocimiento. Y a veces al profe le puede como incluso costar asimilar esa realidad, pero es así. El estudiante va a internet y tiene a veces información más actualizada que la que el profesor le está queriendo compartir. Entonces creo que es fundamental entender también este cambio de figura que tiene que ver con acompañar y que es acompañar para un desarrollo integral. Ya no es más solamente acompañar para un desarrollo meramente intelectual, sino que se amplía la mirada hacia un desarrollo integral de la persona y de la humanidad. Que incluye, como hablábamos, la virtud, el intelecto, prácticas, hábitos, que incluso a veces ni nosotros mismos sabemos cuál sería la mejor manera de desarrollo. No sé, pienso en las guerras, por ejemplo. Yo creo que las guerras o todo lo que va sucediendo en la sociedad, en la humanidad, es ejemplo de que lo que le estamos queriendo transmitir a las nuevas generaciones no lo es todo para un desarrollo pleno. No sé si me logro explicar, sino que el docente tiene también esta tarea de acompañar a que el estudiante descubra una mejor manera de ser humano, una mejor manera de ser y de estar en el mundo, porque claramente si sigue habiendo tantos conflictos, la generación que está enseñando no lo sabe resolver también. Entonces se cae esta idea de el docente
transmite todo un bagaje de lo que se supone que la siguiente generación debería ser para desarrollarse completamente, y es para mí la figura del docente es un acompañar a que el estudiante diga, estos son los intentos que hicimos hasta ahora para ser un buen ser humano en todas las áreas, estos son los errores que cometimos, y te queremos dar estas herramientas para que lo puedas hacer mejor, para que seas mejor ser humano en tu lugar y en el mundo. Muy bien. Qué difícil, ¿no? Porque si antes pensábamos que la educación se trataba de, o ser buen profesor o profesora, se trataba de tener cierta metodología, armar presentaciones en PowerPoint, tener todos los libros a la mano, poder hacer buenos exámenes para que no se copiaran. Y ahora estamos hablando de otro nivel de educación. Es bastante desafiante lo que estamos charlando. Pero también puede ser algo liberador para el docente enterarse de estas cosas, me parece. Porque ya no se trata de saberlo todo, o de manejar todos los temas, o ser el experto en cada área de la enseñanza, sino ser un tipo de persona que sea capaz de acompañar al alumno en su descubrimiento del mundo. Entonces, de alguna forma, se vuelve más una cuestión de virtud que capacidades intelectuales. No sé, ¿qué pensás, Débora, de eso? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Antes el protagonista principal, la función era el maestro, ¿verdad? Era el que llevaba todo, el que tenía el control. Ahora ha pasado a ser el alumno es el centro de todo. El profesor no es más que un mediador, ¿no? Un facilitador, alguien que, como decía Brian, proporciona a lo mejor herramientas o dirige un poquito el camino, pero la autonomía está en el alumno, ¿no? Y el desarrollo de esa autonomía es lo que se pretende pues fomentar, ¿no? Que ese es el papel del docente, del profesor, ¿no? Pues, encaminar al alumno o asegurarse de que el alumno avance de una forma exitosa, pero ya no es la función del profesor el llevarle o tirar de él, sino pues acompañarle, estar a su lado y bueno, pues, de alguna forma decirle por aquí sí, por aquí no, o vas bien o no vas bien, ¿no? Motivarle en ocasiones, gestionar un poquito conflictos cuando surgen o enseñarle a gestionarlos, pero ya no es, obviamente ya no es ese papel principal y de control que tenía, ¿no? Ahora es el alumno el que es autónomo y el que tiene que ser capaz de avanzar con el profesor al lado, con ayuda del profesor, pero vamos, el profesor como decimos, es un mero facilitador, es un mero acompañante. Exactamente. ¿Y qué hacemos cuando nuestros alumnos nos piden depositarles conocimiento? Cuando los alumnos piden que se le diga qué pensar y qué hacer, y nosotros queremos otro tipo de educación, ¿cómo hacemos? Pues dirigirle a las fuentes, dirigirle a ese lugar del que procede el conocimiento, ¿no? Dirigirle a esa fuente de información y que sea él capaz de sustraer esa información y de analizarla, de reflexionar qué información es válida, qué información no es válida, porque eso es ahora una herramienta mucho más útil, ¿no? Especialmente pues, con esto de Internet, donde encontramos tantísima información, y no toda es correcta, evidentemente, hay muchísima información que no es verídica y que no es confiable. Bueno, pues es mucho más útil enseñarle a sacar esa información, a reflexionar sobre esa información, que decirle esta es la información, ¿no? Creo que hoy en día eso pues no vale, no sirve. De repente, con el acceso a la información que existe hoy, bueno, creo que vivimos también en una época que está muy interesado en el cómo hacer. Como dijiste vos, pasamos del saber al saber hacer. O sea, y si vamos a la librería
en Madrid o acá en Buenos Aires, vamos a ver que hay muchos libros de autoayuda, que son libros de 10 pasos para, o una metodología para poder hacer esto. Eh, Pensando un poco en nuestra vocación cristiana como docentes, eh, hay un componente de conocimiento de forma de hacer. A veces los proverbios dicen, bueno, mejor este camino que el otro, pero ahí viene el tema de la sabiduría, ¿sí? Tenemos acceso a muchísima información, pero si no tenemos sabiduría que nos acompaña, difícilmente vamos a emplear la información de la mejor manera. Eh, ¿Qué papel podría tener la sabiduría en contextos cristianos como no cristianos? ¿Cómo transmitimos que ser humano es mucho más allá de saber hacer, pero saber hacer como personas de bien, ser personas que hagan bien a los demás? ¿Cómo transmitimos eso capaz sin predicar directamente el evangelio? Porque hay espacios que no podemos hacer eso. Yo voy a aportar en esta pregunta, desde mi lugar de trabajo estoy todo el día con adolescentes y ellos notan mucho o plantean mucho esto de, no sé si será igual en España y en los países que nos acompañan, pero esto de la escuela a mí no me está sirviendo. Y si uno rasca un poquito más, trata de profundizar, lo que están diciendo es, no me ayuda con esta turbulencia de vida que estoy viviendo. Es decir, no encuentro una relación entre lo que me están obligando a aprender a el cómo resuelvo mis problemas, que al fin y al cabo es cómo vivo, cómo resuelvo mis problemas de vida con todo lo que me está planteando mi desarrollo físico, mental, moral, el separarme de mi familia, el conocer nuevas personas. Y creo que ese es una deuda o un desafío de la educación, y de eso se trata la sabiduría, ¿no? Más que saber hacer, sino como aprender a hacer, o qué es ser humano, más allá de que después elijan el cristianismo y que de alguna manera uno puede transmitir esa sabiduría de Jesús sin predicar directamente, sobre todo en ámbitos donde no se puede, ¿no? Pero creo que estas herramientas para aprender a vivir son muy válidas. No es fácil porque uno generalmente en la educación formal, sobre todo, suele tener que atenerse a un cierto plan, y creo que ahí donde lo que más cobra importancia es el vínculo que puedo establecer, ¿no? El vínculo que me va a dar espacios para mostrar oportunidades de resolver problemas, y bueno, ese es un gran desafío del docente, vincular contenido con habilidades de vida, con gestión de emociones, con gestión de conflictos, como decía Débora. Es un gran desafío del profesor, y creo que el centro que permite conectar el intelecto con la sabiduría se encuentra en el vínculo que puede trabajar el profesor con el estudiante, y tiene mucho que ver con el cristianismo. Antes de querer predicarle, por decir, tenés que hacer tal cosa porque Dios lo dice, bueno, acercarme a ver qué le está pasando a mi estudiante, de la edad que tenga, yo digo adolescente, pero qué le está pasando, qué está viviendo, qué está necesitando, más allá de que tengo en mi cabeza, le tengo que enseñar matemática. Bueno, pero salir un poquito de eso y ver qué otras oportunidades me da el vínculo que puedo crear como profe. Vos, Débora, ¿qué pensás? Bueno, creo que Brian ha dado en la clave. A mí me parece que el vínculo, esa relación entre profesor y alumno, es algo básico, ¿no? Creo que es algo muy importante. Creo que cuando hablamos pues, de cristianismo o hablamos de sabiduría, como mencionabas, creo que la forma de enseñar, esto es algo que aprendemos muy personalmente, ¿no? Que cada uno tiene que aprender de forma muy personal, ¿no? Y creo que nosotros, el papel de los cristianos, como educadores, pero también como dentro de cualquier otra profesión, ¿no? Es ser pues, esa luz, ese modelo, a lo mejor ese ejemplo
por así decirlo, pues que anime a aquellos que nos observan, en nuestro caso nuestros alumnos, pues a reflexionar en ello, al menos a hacerse preguntas y a considerarlo, ¿no? Dice en alguno de los evangelios, dice que nadie enciende una luz para ocultarla, ¿no? O sea, entonces, si somos cristianos debemos ser esas luces y debemos estar ahí alumbrando fuera, ¿no? Y creo que eso es algo que, bueno, que se ve cuando tenemos una relación con nuestros alumnos, ¿no? Creo que también otro de los cambios de los que veníamos hablando es esa relación profesor-alumno, que también ha variado muchísimo y que creo que cada vez se valora más y cada vez se fomenta más, ¿no? Y creo que eso es algo que nos beneficia, ¿no? Yo recuerdo mis profesores, les tenía que llamar doctor no sé quién y tratarlo de usted. Bueno, pues yo como profesora prefiero que me llamen por mi nombre de pila, nadie me llama doctora Rodrigo, me llaman Débora, prefiero que me tuteen, bueno, en vuestro caso supongo que sería vosé, ¿no? Pero no quiero que me llamen de usted, y no sé, prefiero ser cercana, prefiero que me conozcan, y no sé, y vamos, el hecho de que soy cristiana es una parte inherente en mi persona, igual que si, no sé, estoy en clase y pongo un ejemplo de lo que dijo ayer mi hija de 8 años en la cena, ¿por qué no puedo poner un ejemplo de lo que hablé el domingo con un hermano de la iglesia a la que asisto, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacerlo natural. Es cierto que no puedo utilizar mi sesión para hablar de lo que Dios quiere en nuestras vidas o el plan de salvación o a qué vino Jesús. O sea, obviamente no puedo hacer eso, sería negligente con mi trabajo si estoy trabajando en una institución contratada para enseñar algo diferente, ¿no? Pero también creo que debemos ser mucho más transparentes, creo que debemos crear ese vínculo, que nuestros alumnos nos conozcan y nos conozcan como iguales, como personas que podamos estar cerca de ellos, ¿no? Y si yo he abierto esa puerta, si tengo esa puerta abierta, si he permitido que me conozcan, si saben que soy cristiana, pues las preguntas, la curiosidad, pues esas cosas se dan, ¿no? Esas cosas pues fluyen. A modo de ejemplo, y puede que sea un ejemplo malísimo, pero yo una vez tuve un profesor celíaco, ¿de acuerdo? Y bueno, era un profesor muy cercano a sus alumnos. Y bueno, pues yo gracias a eso, a lo mejor fue mi primera experiencia con un celíaco, no sabía lo que era eso, pero gracias a eso yo conocí lo que significa ser celíaco, ¿no? Bueno, pues no puede ocurrir eso con mi condición de cristiana, no puede ocurrir eso con que un alumno pues se entera, porque yo soy cercana, se entera de que soy cristiana y a lo mejor eso suscita en él preguntas, curiosidad y viene a mí y pregunta y le puedo mostrar algo más, ¿no? Pero evidentemente la puerta tiene que estar abierta, ¿no? Ese vínculo del que hablaba Brian tiene que existir, si no, pues no va a poder ser, ¿no? Si ese profesor no hubiera sido un profesor cercano, pues seguramente yo no sabría o no habría aprendido entonces lo que es un celíaco, vamos, ni siquiera sabría que esa persona era celíaca, ¿no? Entonces, no sé si me explico, ¿no? Pero creo que es importante ese vínculo y dejar abierta la puerta y ser transparentes, ¿no? O sea, que ser cristiano deje de ser un tabú, que no hay, vamos, que esa luz no se puede ocultar, que tenemos que dejar esa luz brillar y ya está, forma parte de lo que somos. Y creo que, como decía, es mucho más fácil ahora que tal vez lo era antes por esa cercanía que se propicia en esta nueva forma de educación. Muy bien. Y eso nos lleva a un tema que queríamos tocar, era cómo hacemos que Jesús esté presente en el aula con nosotros. Y de repente la clave la dio Débora ya, que es permitir que la gente vea a Jesús en nosotros, ¿no? Hacerle a la gente saber que la persona más importante en nuestras vidas es Jesús y que se dé a conocer como forma natural, en anécdotas, en historias, en el vínculo que creamos con el alumno. ¿Pueden pensar en alguna otra manera en que podríamos tener presente a Jesús en el aula?
Bueno, la primera es haciendo, ¿no? Tratando de ser como Jesús. Creo, me quedó muy marcado, no sé si Débora recuerda, mientras conversábamos por mail para organizar un poco este encuentro, ella dijo algo que me dejó pensando mucho, que es todos estos avances de educación que hoy se ven, ella los encontraba en el modelo de ser de Jesús y de enseñar de Jesús, y decía como, bueno, al fin y al cabo, todo el recorrido que se está haciendo es más o menos descubrir cómo Jesús enseñaba, y eso es maravilloso que suceda. Y otra cosa como para aportar algo más a esto de traer a Jesús en el aula, creo que es más allá de vivir y tratar de ser como Jesús, el respeto a la verdad. Creo que es algo muy importante también, porque en la educación encontramos un montón de, en nombre de la verdad, ideologías que terminan no siendo verdad. Sobre todo pasa mucho en la enseñanza de las humanidades, enseñar distintas cuestiones o distintas maneras o anteojos para ver la realidad, que uno dice, bueno, pero eso no es la única manera de ver ese momento histórico, de ver ese evento, de ver lo que sea. Me parece que como profesional de la educación que es cristiano, tengo que tener mucho derecho y respeto por la verdad. Es estar seguro de que lo que estoy enseñando tal vez ahora sea matemática y no estoy hablando de Jesús, pero tener ese compromiso de formación constante de estoy enseñando la verdad, porque creo que eh, enseñar la verdad de alguna manera es agradar a Dios también en el área en el que sea. Y en esto me refiero a tener cuidado con cuestiones que están metidas en la educación que no son del todo verdad. Totalmente. Si Jesús es la verdad, ¿no? Tener un interés en la verdad y dar a conocer la verdad. Creo que capaz otra manera de alentar a la búsqueda de la verdad es mostrar la complejidad de la vida humana, ¿no? Hasta a los chicos, decirle, bueno, vamos a tomar en cuenta la situación económica, la situación social, vamos a tomar en cuenta diferentes ideologías políticas y después preguntarle a los alumnos qué ven, qué hace falta, qué tipo de persona haría esto, por qué lo harían. Trata de indagar un poco más en la parte humana. Eh, Diferentes corrientes ideológicas dicen que todo pasa por poder, o todo pasa por dinero, o todo pasa por fuerzas políticas, pero al final de cuentas somos humanos todos, los que buscamos el poder, los que tenemos dinero y los que hacemos lo que hacemos. Entonces, de alguna forma, capaz volver al elemento humano es una forma de volver la cuestión hacia lo trascendental y poder hablar de repente en un momento privado o en otro momento del ser humano modelo, quien es Jesús y cómo él quiere que enfrentemos las diferentes situaciones de la vida. Muy bien, quisiéramos abrirlo a todos si quisieran hacer algunas preguntas a nuestros invitados de esta noche. Si tienen alguna pregunta o curiosidad o comentario, eh, nos encantaría escucharlos. Yo quisiera hacer una pregunta. Para este tiempo, ¿es bueno la educación en casa? Acá en Chile está entrando mucho eso de que los niños los están sacando de los colegios y los papás los prefieren tener en la casa y enseñarle a ellos, contratar a alguno que otro maestro, hacerle talleres, que vayan a algunos talleres, pero en general que estén en la casa. ¿Para este tiempo es recomendable o es mejor que estén con otros niños? ¿Qué opinan sobre eso? Paréntesis. Una buena pregunta. Dejamos esa pregunta a los profes. Bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta además un tanto polémica en ciertos aspectos, ¿no? A ver, obviamente los niños necesitan relacionarse, ¿de acuerdo? Entonces siempre creo que es importante tener pues algún tipo
de medio social en el que puedan interactuar con otros niños, ¿no? Eso es importante. Que sea necesariamente la escuela, el colegio, bueno, pues puede ser, es una forma, pero bueno, mi modo de ver no tendría por qué ser exclusivamente esa forma. Lo que sí es importante es que si vamos a dejar a los niños en casa, vamos a dejar a educarlos en casa, a mí me parece factible y hace unos años ya era un poquito reticente a esta idea, pero bueno, la verdad es que creo que si les damos los recursos necesarios y tienen una figura facilitadora que les acompaña en el proceso y que bueno, pues les ayuda a conseguir adquirir, a desarrollar esas áreas de las que hablábamos, pues bueno, objetivo cumplido, ¿no? No creo que haya una única forma de hacer las cosas, creo que bueno, pues siempre podemos ser flexibles y hay diferentes formas de encontrar y además hay diferentes niños y con diferentes necesidades, ¿no? A lo mejor lo que en unos funciona mejor, en otros no funciona tan bien. Entonces, ni sí ni no. No hay una respuesta. Es un tema complejo. Podría ser una buena solución o podría que no funcionara. Pero lo mismo que una determinada escuela puede ser un buen lugar para un determinado niño, pero puede no funcionar también con otro, ¿no? Entonces, aquí hay muchos aspectos, hay muchas áreas bueno, pues, que están envueltas, que están en medio de todo esto, ¿no? Y creo que es difícil dar una respuesta concluyente y decir sí o decir no, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta esos objetivos finales que queremos conseguir y ver si tenemos los medios, los recursos, las personas adecuadas para que se cumplan en ese niño en concreto. Ya sé que no es tal vez la respuesta que esperabas, pero bueno, es mi opinión. Está bien, sí, súper bien. Hermano, no sé cuánto quedará, pero no sé si puedo abrir otra reunión, que tengo una reunión por Zoom programada. Entonces, no sé, parece que no se puede, no puedo abrirla si estoy en esta. Me parece, ¿cierto? Así que me voy a tener que retirar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga y muy productiva este tiempo. Muchas gracias por el conocimiento, por la enseñanza. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente. Muy bien. A mí me encantaría pensar que como cristianos valoramos la educación, capaz más que otros sectores de la sociedad, porque la fe tiene un componente pedagógico, ¿no? Servimos a un rabino crucificado, servimos a un maestro que se dedicó a entrenar a hombres y mujeres en la fe, tanto en teología como en praxis. Entonces, me parece que deberíamos estar muy interesados en la educación en nuestra sociedad, pero me da tristeza cuando los cristianos no ven la educación que quisieran y se retiran. Y como decía Débora, hay situaciones complejas, hay muchos factores, yo no soy papá, pero sí me gustaría ver que los cristianos se involucraran más en las escuelas públicas, en los lugares donde las cosas no están funcionando del todo, para que podríamos aportar y que no seamos los primeros en la retirada, en abandonar lo que es común, lo que es colectivo, lo que es para bien, porque las escuelas públicas en algunos países de América Latina es el único lugar para las personas con poco dinero para enviar a sus hijos. Y si abandonamos a esos lugares, creo que estamos diciendo a muchas personas en la sociedad que nos importa muy poco las personas con pocos recursos. Entonces yo quisiera siempre animar a eso. Está bien que la escuela en tu pueblo como está hoy no es el mejor lugar para tus hijos, pero echámosle ganas
para que pueda convertirse en ese lugar que quisiéramos para todos y todas. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Yo Luana, por favor. tenía, o sea, como que quería saber qué les pasaba a ustedes, porque algo eh, en lo que me preguntaba en la formación y incluso dando clases es sobre ustedes hablaban eso del respeto, ¿no? Del respeto por el otro. Y ahí traje el librito que hizo el Altillo con Comunidad y Cambio, que como que resume muy bien la parte de facilitadores, está la parte de facilitadores y después tiene la parte de facilitadores. Y en el pequeño título dice como el de facilitadores, pequeño tratado sobre el espantoso arte de meter ideas en las cabezas de otros haciéndole creer que son sus propias ideas. Y eso como que siempre como que lo tuve, o es algo, digamos, con una tensión, me parece, ¿no? Ustedes hablaban ahí de la verdad, y cómo el lugar, más allá, digamos, bueno, el rol docente, pero incluso en los distintos espacios, como veníamos hablando, cómo hay que, no sé, revitalizar o tenerlo en cuenta, o tener como esa tensión siempre, siempre latente. Eh, yo vengo pensando por ahí como el lugar, o venía reflexionando, el lugar que ocupan muchas veces o que ocupamos, o cómo fuimos formados en nuestra educación, ya sea de la escuela o en nuestras iglesias. Entonces por ahí, por ese lado me tensionaba, me generaba preguntas y no, quería saber cómo les iba con eso, eh, o cómo lo transitaron, qué reflexiones les disparaba. Vos te referís un poco a esa, como a la tensión entre la manera en la que fuiste, en la que uno es enseñado, y después en tu propia tarea, como profe, puede ser, ¿entendí bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso? Sí, es difícil. De hecho, algo siempre que nos dicen en las clases, que seguro también tuviste como profe, es que lo primero que uno tiende a hacer es a reproducir cómo uno fue educado, ¿no? Es lo más, la tendencia que uno tiene cuando enseña algo es enseñar como uno fue enseñado. Entonces sí, esa tensión es real, está en todo el tiempo. Y creo que la clave para eso, y centrándote en esto que vos decías del respeto por el otro, y en qué uno quiere ser como docente, como profesor, para mí la clave está en pensar en las prácticas, ¿no? Porque el profe también tiene esta tendencia de, lo hice por tanto tiempo que ya sé cómo se enseña, ya sé cómo se trata a un otro, a un niño, a una niña. Entonces para mí, o al menos algo que yo tengo presente siempre, es esto, nunca sacarme de la cabeza que tengo que reflexionar sobre mis prácticas, no solamente sobre lo que estoy enseñando, sino en el cómo lo estoy enseñando. A mí por lo menos me ayuda tener una página, un espacio en internet donde escribo experiencias acerca de cómo enseñé algo. A veces pongo lo que me salió bien, a veces escribo lo que me salió mal, los resultados que me dio. O sea, me mantiene pensando en el cómo y no solamente en el qué estoy enseñando. Me pongo el foco no solamente en cómo quiero evaluar a mi estudiante, a ver si sabe o no sabe, sino que en el proceso de enseñanza también yo soy el que está en el ojo de la evaluación. O al menos eso me ayuda a mí para superar esa tensión. No sé cómo lo vive Débora, pero esa es mi manera. Sí, bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Brian. Y efectivamente creo que la forma en que nos enseñaron, en que hemos sido educados, es de forma natural algo que va a salir, ¿no? Yo sinceramente creo que no hay un único método.
eso de que dicen de que cada maestrillo tiene su librillo, me parece totalmente cierto. Creo que cada uno tiene que encontrar su forma. Creo que no hay... no podemos copiar una metodología, no podemos, creo que tenemos que encontrar cada uno su forma y eso se consigue pues haciéndolo, ¿no? También es cierto que la forma de uno varía también a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, porque, bueno, pues porque varía la experiencia, pero también porque varían los alumnos. No todos los alumnos aprenden de la misma forma, entonces no podemos enseñar a todos los alumnos de la misma forma. Para mí hay una cuestión clave, o a lo mejor podríamos decir un par de cuestiones claves que trato de tener en mente y no siempre es fácil, pero bueno, y viendo un poquito el modelo de Jesús, creo que hay un par de cuestiones que a veces cuando pues veo que me estoy yendo un poquito es como tengo que redirigir y es centrarme en mis alumnos, ¿no? Centrarme en los alumnos y bueno, pues si vemos a Jesús en la Biblia, vemos en primer lugar un interés genuino por aquellas personas a las que enseñaba, ¿no? Y yo qué sé, se me viene a la mente con Natanael cuando le dijo antes de que, ¿cómo es? Antes de que me vieras, antes de que me conocieras, te vi bajo la higuera. Es como ese interés por, no sé lo que estaría ocurriendo en la higuera, pero creo que era algo muy personal para Natanael, ¿no? Y a Jesús le importaba. Entonces, ver a mis alumnos de esa misma forma, ¿no? Y luego, pues también una cuestión que creo que es muy importante es lo que ya hemos comentado, la conexión, ¿no? con nuestros alumnos, ese vínculo que mencionaba Brian, el ser cercanos a ellos. Y eso, bueno, lo vemos en Jesús, pues en los temas que trataba, que hablaba del vino, del trigo, que hablaba de cosas del día a día de las personas, aunque a veces hablaba en un nivel totalmente diferente, ¿no? Como por ejemplo con la mujer samaritana, que él está hablando del agua de la vida eterna en este nivel y la mujer está hablando del agua física en este otro nivel, pero esa conexión hace que en algún momento ya pasé de aquí a aquí, ¿no? Entonces, creo que en esa forma de enseñar, creo que no importa tanto y bueno, pues creo que hay muchas formas de hacerlo, pero creo que estas dos cuestiones, ese interés por el alumno que yo tengo como maestra y esa conexión, ese acercarme, ese intento mío por establecer una relación y por ser cercana, creo que son aspectos importantes, ¿no? a tener en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta a nuestros invitados? Puede ser una pregunta, un comentario también, o algo que les haya llamado la atención, que les haya servido. Bueno, personalmente, pensando en mi situación de profesor ministerial, me llevo, fue muy valioso para mí escuchar la importancia de establecer vínculos con las necesidades, acercarme y concentrarme en los alumnos y, y saber que es importante de vez en cuando, para mí, botar el formato que tengo preparado de clase, dejarla a un lado, saber observar la situación de los alumnos, de mis hermanos y hermanas que están presentes en el aula y poderme acercar a lo que está pasando en ese momento, lo que está pasando en el grupo, preocuparme más por su situación personal, por sus emociones, y no solamente en transmitir un conocimiento. Entonces, para mí es muy importante recordar eso a través de ustedes. Gracias. Gracias a vos.
Uno de los temas recurrentes que estamos escuchando esta noche es que nuestro hacer sale de nuestro ser. Y creo que es una de las grandes enseñanzas de Jesús, que hacemos lo que somos. Y nuestra vocación tiene más que ver con el ser que el hacer. O sea, lo que hacemos nace o brota de lo que somos. Entonces, de alguna forma, si somos docente por vocación, eh, tenemos un deseo de acompañar, un deseo de guiar. Nos hace sentir vivos, nos da placer, nos alegramos cuando generamos estos vínculos significativos con los alumnos. Eh, Cuando yo pienso en mis profesores que más me marcaron en la carrera universitaria, no sé si podría nombrar las materias que me dieron, pero sí puedo nombrar las razones por qué esas personas son importantes para mí y qué clase de personas son y cómo eso me impactó en mi trayectoria académica, bueno, trayectoria de vida. Así que eso me parece sumamente valioso, lo que vimos hoy, de que de nuestro compromiso con la verdad puede nacer una pedagogía de la verdad, puede nacer una pedagogía que trata de acercar a los alumnos a la verdad por su bien, por las clases de personas y clases de seres humanos que queremos llegar a ser. ¿Alguna última pregunta o comentario antes de terminar esta noche? Yo quiero dejar como eso que nombrabas como un gran desafío que tenemos como profesores, porque también está el desafío este, ¿no? De conectar el compromiso con la verdad con el acercamiento afectivo genuino, como decía Débora, con los estudiantes. Porque está la otra tendencia a solo vínculo y poca verdad, o solo centrado en verdad y poco vínculo. Ya sabemos, como vos decías, que lo que marca a los estudiantes es el vínculo. Yo hice para un estudio en la universidad una encuesta con estudiantes que ya se fueron de la escuela secundaria sobre cuestiones que les había marcado de su trayecto por toda la escolaridad. Ninguno tenía que ver con cuestiones de contenidos. No, me encantó cómo vi matemática, la verdad que nunca me lo olvidé. Nadie, me sorprendí, todos tenían que ver con vinculaciones con profesores, con momentos vividos, con compañeros, con momentos en el grupo, en momentos de charla, y ahí me parece que está el desafío, cómo desde el vínculo acerco también la verdad. Eso me desafía a mí, porque tengo que acercar la verdad. La educación no solamente crea vínculos, que es hermoso y es valioso, sino que está esta posibilidad de decir, en ese vínculo que creo, ¿cómo hago para que también esté metida la verdad ahí en el medio? ¿No? Ese es un desafío. La respuesta no la tengo todavía, pero ahí está. Pasa por ahí, me parece. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, quería recordarles que el 30 tenemos el taller de pedagogía. Ya muchos acá se han inscrito. Esta semana vamos a estar enviando 2 videos que grabamos hace una semana, 2 semanas. Y vamos a compartir un material escrito con ustedes también para ir entrando en el tema, para que el tiempo que tengamos juntos, el sábado 30, podamos interactuar más. Así que ya tenemos un buen número de inscritos de diferentes países. Va a ser lindo este intercambio que vamos a tener. Pero muchísimas gracias, Débora, doctora Débora. Gracias por Un tu placer. intervención, por Nada, contarnos. gracias a vosotros nuevamente por la oportunidad de poder compartir con vosotros. Muchas gracias. Y gracias por dejarnos ver tu vocación y tu amor por la enseñanza.
Eso siempre me anima muchísimo, juntarme y aprender de personas que realmente aman lo que hacen. Es muy lindo, muchas gracias. Y gracias a Brian también por tu visión, tu experiencia y cómo lo has compartido con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias por conectarse este día tan ajetreado antes del jueves y viernes santo. Seguramente esperamos que estos días sean de mucha reflexión y descanso, si Dios quiere, para ustedes y para sus familias. Que Dios les bendiga ricamente.